Tripulación de cabina, por supuesto, para el despegue, gracias. Señoras y señores, nos informa el comandante que en pocos minutos más aterrizaremos en el aeropuerto de la ciudad de Mendoza. Estamos llegando a la ciudad de Mendoza, les voy a mostrar un poquito el recorrido. Estamos yendo a la proveeduría a comprar algunas cosas para comer. Decí hola, Edu. Hola. Les voy a mostrar un poquito el camino. Miren qué hermoso. Esas de allá atrás son montañas que son parte de la famosa cordillera de los Andes. Del famoso cordón plateado. Miren qué alucinante ese cielo. Increíble está. Una cosa muy graciosa es que no hay vereda. La vereda que hay es esa de allá y a veces se corta abruptamente y nos dijeron que caminemos por este caminito verde que en realidad es una bicisenda, entonces a cada rato pasan ciclistas yendo para las dos direcciones y nos tenemos que tirar a los yuyos para que no nos pasen por encima. Hola mimosa. Buenas. Hoy vinimos de visita a este lugar alucinante que se llama La Playita. Les voy a mostrar un poquito. Acá tenemos el cordón de plata, la cordillera de los Andes. Vamos a hacer un giro de 360 grados. Por lo menos de 270. Ahí está, llevamos un mate, por favor. ¿Con azúcar o sin azúcar? Azúcar. Sin azúcar, siempre. Nah, salí acá. Algunos de los deportes que se pueden hacer acá en Luján de Cuyo es rafting. Una gente se viene a pasar el día acá a la playita de Luján de Cuyo e incluso traen carpas y acarpan abajo de la sombra porque hay muy pocos árboles y el sol es terrible. Pero es una línea cubriendo Showtime y Parpas. ¿Ok? No necesitas poner los tres. Parpas, lo que encuentran más. Hemos llegado a Villa Potrerillos, también en Luján de Cuyo, pero a 1 hora más o menos en micro desde la ciudad. ¡Pichicho! Les voy a mostrar algunos de los paisajes alucinantes que se pueden ver acá. Aunque acá nos equivocamos la calle y da a un callejón sin salida, así que tenemos que volver e ir por el otro lado a un lugar que se llama El Salto, que supuestamente tiene también una cascadita. Ahí tenemos la calle sin salida y tenemos que volver sobre nuestros pasos. No saben el calor impresionante y el sol impresionante, pero vine aquí nomás para tirarles la posta. Bueno, y al final no pudimos ir al Salto porque no quedaba a 2 kilómetros, sino que quedaba como a 25 y habíamos visto mal el mapa. Y la cascadita estaba mucho más lejos y no vamos a poder volver antes de que el último micro se vuelva al pueblo. Así que estamos yendo para uno de los lagos que tiene el dique que está en Potrerillos y les voy a mostrar el paisaje alucinante. Hacia allá nos dirigimos. Estamos bajando toda esta bajada que después la vamos a tener que subir. Pero el paisaje la verdad que vale la pena. Miren lo que es. Allá, hacia allá nos dirigimos.
Acompáñenme. Y acá estamos a orillas del lago. Hemos llegado. Gente haciendo deportes, en kayak. Y ahora nos vamos a tomar unos matecitos. Hello. Miren la forma de esta piedra. Esta formación rocosa natural es parte de las tantas que se pueden ver acá. Ya llegamos. Falta un poquito más. Y ahora nos estamos yendo a San Rafael con todas las mochilotas. Les voy a mostrar, esta es la parada. Estamos esperando a un micro que se supone que viene de allá, pero que no sabemos cuándo va a venir, porque acá los horarios son muy elásticos. Buenas, estamos llegando a San Rafael. Nos llovió la mitad del camino y ahora les voy a mostrar esta arboleda que es hermosa. Acabamos de llegar a San Rafael, así me quedaron los pelos. Les voy a hacer un recorrido de la casa que está súper bonita. Hoy vinimos a recorrer una de las bodegas que se llama La Abeja o La Abejita. La Abeja. Miren lo que es alrededor. Vamos a estar yendo para allá. Vengan, acompáñenme. Acá tenemos parte de lo que es la entrada a la bodega. Vamos a ir entrando. Estas son cubas de roble importadas de Francia del año 1885 con una capacidad de 10.000 litros. Allá podemos ver más. Vamos a ver qué se ve adentro de una. Me siento en la película El Hobbit. Estamos entrando a la parte donde se pueden comprar los vinos y hay muchísima gente. Se consiguen desde plantitas de uva de la vid de estos vinos y otras más que no tengo idea cuáles son. Allá atrás podemos ver unas tinajas más grandes que seguro van a ser parte del recorrido que vamos a hacer ahora en unos minutos. No sé si sabían, pero nos encontramos en la bodega más antigua de San Rafael, creada en el año 1883 por Rodolfo Iseli. ¿Bien? Estas maquinarias que vemos acá son del año 1885 y fueron traídas desde Europa. Y la agua va a ser volcada en esta máquina que vemos acá delante, la cual se llama lagar, tiene una tabla de recepción y el tornillo sin fin debajo va a transportar el racimo de uva hacia la despalizadora. ¿Bien? Lo que hace la despalizadora es desprender el grano de la uva del escobajo, que es el palito y la hoja. Lo retiramos más que nada porque le aporta al vino sabores amargos. Por acá adelante tenemos un ejemplo de la planta de vid, ¿sí? La planta de vid es una planta vinífera. Es una planta enredadera que puede crecer hasta 20 o 30 metros de altura. Por debajo de la planta circula un caño color negro. Es un caño polietileno que es un sistema de riego muy conocido, llamado por goteo. Sistema muy costoso, pero también es muy controlado, ya que acá en San Rafael estamos en una crisis hídrica de hace 10 años. Así que tratamos de cuidar el agua, que es lo más importante que tenemos. Llegamos a las piletas de fermentación. ¿Sí? Estas piletas fueron creadas en el año 1945 por Miguel Ripa y sus socios. Cada pileta por dentro tiene un material llamado epoxi, que es una pintura para que el vino no penetre las paredes y se deteriore más rápido. El mosto es la base entre la piel, la pulpa y la semilla, ¿sí? Eso va a ser mandado a través de la bomba dentro de la pileta. Cada pileta esta tiene una boca similar a la que vemos acá abajo, donde ingresa ese mismo mosto. Estos toneles fueron usados por Rodolfo Iseli en 1885. Hay 5 de 8 mililitros y el último de 12 mililitros. Son todos de roble francés. Ya su vida útil terminó. Bien, ahora están exhibidos como museo. Van a ver que en la parte de adelante están pintados, pero en los costados van a ver cómo está la madera realmente. Está demasiado deteriorada.
Acá no hay salida. Llegamos a una pared de fondo. No es apto para claustrofóbicos, chicos, esto. Cava subterránea, ¿sí? Esta cava fue redescubierta por Ricardo Schipper en 1919 y la rediseñó sobre la antigua cava de Rodolfo Biselli, ¿sí? Pueden ver que antes tenía ventanas que estas mismas fueron tapadas. Este clima que tenemos acá abajo es de forma natural. Hay unos 16, 17 grados. En este caso el paseo Chatarría con mis compañeros le decimos que es el más peligroso de todos. Por el simple hecho de que la bueno, no se desciende. Acá estamos degustando los vinitos. Está fuerte. Salud. Esta es la Plaza Francia. Van a ver qué linda que es. Acá podemos ver el Parque de los Niños, que tiene un montón de cosas para niños y niñas de todas las edades. Seguimos en Plaza Francia y esta es la entrada al Teatro Griego Municipal Chacho Santa Cruz, que está en refacción. Esta escultura vista de acá parece que tiene un hombre encerrado adentro, tipo el hombre araña. Al lado. Asian Skate. Es el Parque de los Jóvenes. Construimos este gran lugar de encuentro en honor a nuestros jóvenes para que lo disfruten junto a sus afectos y confluyan en recreación con el aporte de la cultura y el deporte. Este monumento escultura es de un skater tomándose una selfie. Y acá está toda una pista de skate y calculo que de patín también sirve. Este es el Parque de los Jóvenes. Una estatua medio atormentada. Esta escultura se llama La Derrota. Y sí, era nomás un joven atormentado. Hoy vinimos al Valle Grande y estamos en el Santuario de la Virgen. En plena montaña. Este es el cinerario del santuario, donde la gente deposita a sus seres queridos cuando ya no están aquí. En este santuario al aire libre, las personas vienen a orar y a pedir por sus seres queridos. ¿Y por qué no? A meditar. Estoy con Navarro y va a pasar algo. Estos son algunos de los hoteles que se pueden encontrar a los lados del camino del Valle Grande. Y llegamos al fin al embalse del Valle Grande. Tan 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 tan. Cascadita. Hay una de las compuertas abiertas, como pueden ver, que alimenta a todo este lago río, que es también donde vimos hacer rafting más adelante. De ahí sale todo el agua que en realidad está del otro lado de esta represa y que ya vamos a ver. Ahora tenemos que subir por ahí, por el costadito, por una escalera de 1,5 millones de escalones. No, mentira, mentira. Hola, Edu. No, mentira. Ahora tenemos que ir por acá y dar toda la vueltita al dique y se supone que vamos a llegar a una vista espectacular. Así que ya se las voy a mostrar. Esto es alucinante. Nos estamos metiendo por la ruta en el corazón de la montaña.
cruzás el túnel. Acabamos de pasar ese túnel. Nos llevó un chico en la parte de atrás de la camioneta. Y miren lo que es esto. Esto es la parte de atrás del embalse de Valle Grande. Que si no me equivoco también más arriba forma parte del cañón del Atuel. Este es el dique que vimos debajo, con la esponjadita, pero desde arriba. Y esta escalerita no está habilitada porque se mete adentro del embalse para subir. Esto es del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos toda esta hermosa vista. En esta parte del valle se pueden hacer distintos deportes como rafting y tirolesa. Acá podemos ver que esta roca se derrumbó y se partió al medio, que es parte de toda esta montaña. Y ahora nos agarró un poquito la lluvia y voy a mostrarles el mirador del Atuel. Hola, hoy nos agarró ventoso. Estamos yendo al paredón del Rique Los Reyunos. Voy a mostrarles. ¿Avistando algún cóndor? Este es el mural cerámico Génesis de Paz, hechos por las autoras Zulma Cerro y Malvina Mesina. Nos da la bienvenida a Los Reyunos. Este es el famoso paredón, que es nuestra mini muralla china. Alias Los Reyunos. Esta es la UTN de Los Reyunos, que es la Universidad Tecnológica Nacional, que también tenemos en Buenos Aires. Y les voy a mostrar porque tiene una pileta súper linda que da a la montaña y al dique. Y es así como una pileta sin fin, porque como no tiene pared, se puede ver todo desde ahí. Miren, miren lo que hace. Y ahora nos toca avanzar bajo los rayos del sol por esta calle de tierra que es terriblemente polvorienta. Tenemos por lo menos unos 2-3 kilómetros hasta donde queremos ir. Y ahora nos metimos por ahí, por un alambrado que nos recomendaron, pero este no es un camino transitado, pero nos va a llevar al borde del río. Hola Edu, ya lo tengo entrenado, ahora ya saludo automáticamente a la cámara. Pero bueno, ya vamos a llegar por este sendero lleno de plantas pinchudas. Luego de venir por ahí, por ese senderito, llegamos a esta vista que es alucinante y ahora tenemos que bajar por ahí, así llegamos al agua. Llegamos a la base. Y no hay nadie porque este es un sendero secreto. Que bueno, ahora ya no es tan secreto porque va a aparecer en YouTube. Y podemos ver a toda la gente que está haciendo las excursiones típicas como canoa. Y de allá salen también unos catamaranes. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el camino del Cañón del Atuel con nuestra espectacular guía Daniela. Después les voy a pasar los datos porque hace medicina china también y es espectacular acá en Mendoza, súper recomendada. Y bueno, les voy a ir mostrando un poquito los lugares que vamos a ir visitando hoy. Es todo camino de tierra y en este caso no, pero hemos pasado algunos ripios
lo cual lo hace más emocionante. Y llegamos al primer mirador del Atuel. Les voy a mostrar esta formación rocosa que surge del agua, se llama el submarino. Alucinante. Esta es una de las plantas más buscadas y codiciadas de la región, la jarilla, con la cual se hace miel y también oleatos medicinales. Este es otro de los miradores, hay mucho viento, pero igual les voy a mostrar un poquito el paisaje. Esa sirena quiere decir que van a alargar el agua. Y estas sirenas, como dijeron, van a lanzar el río para que cualquier turista incauto como nosotros, no en este caso, pero que se entere de que, bueno, tiene que salirse de la playita porque si no se lo lleva el río. Sigue sonando la sirena y en breve calculamos van a lanzar el agua desde el Ñihuil. Esperamos que no suceda ningún accidente, porque cada tanto hay accidentes, me contaron, donde bueno, la gente no está enterada de que esta sirena es para avisar que van a alargar el agua desde el dique y bueno, cada tanto se muere alguna persona porque se queda ahí en el medio y el agua obviamente arrasa. Ahí viene el agua. Está tranquilito igual. Se ve que abrieron poquito. En realidad parece que el agua va para el otro lado, pero lo lanzan por acá, así que vamos a ir a chequear al otro lado. Ahí bajó la sirena y cortaron. Si bajamos se ve bajar. Se lanzan de acá de abajo y va hacia allá. Estamos de incógnito. Nos colamos adentro de la central hidroeléctrica. Todo para que puedan conocer un poquito cómo es. Este es todo el recorrido que hace el agua. Estos que ven allá se llaman los monjes y son formaciones rocosas de origen volcánico. Miren cómo está en medio del resto del colorido cañón del Atuel. Este es el inicio del cañón del Atuel. Vamos a intentar llegar hasta allá. Acompáñenme. Era como la ofrenda y ahí se iban juntando esas piedritas. Pero eso ahora lo hacen como una forma de meditación, el lograr el equilibrio entre las piedras. Esta es la lama, es un yuyo que crece así en el río y que por ahí te enredas y nadas. Vamos a ver el atardecer. A lo lejos, las luces de la ciudad. Pero el árbol reverdecerá nuevo.
¿cómo están? Hoy vamos a visitar el laberinto de Borges. Les muestro un poquito lo que vamos a ver. Acá tenemos el cartel y estamos yendo para el lado del laberinto y de la torre. Esta es la torre desde donde se puede ver el laberinto de Borges en su totalidad. Y ahora nos vamos a meter ahí adentro y a tratar de salir. Vengan con nosotras, vamos. Vamos adentrándonos en el laberinto. ¿Saldremos de esta? Oh. Paseos largos. Para papi. Paseo corto. Ahora sí. Al principio leí pasto largo, pasto corto, pero acá no hay pasto, así que está complicado. Paseo corto es por acá, paseo largo es por allá. Vamos por el paseo largo. Acá se bifurcaba. Voy a meter por acá. Ah, da la vuelta a la redonda. Las tiranías fomentan la estupidez. Jorge Luis Borges. ¡Ay, pise barro! Hola, Edu. ¿Venían de por ahí? Yo me mandé por... No es por ahí. ¿No es por ahí? No. Por acá tampoco, no, yo vengo por acá. Creo que había... Sí, yo había doblado por acá. No voy a doblar por acá ahora, vamos a seguir derecho. Buenas. Hola. 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 Encontrando a la gente. Otro cartel. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges. A ver por acá. Hola. Hola. Esto está divertido, pero siento que me voy a estrellar contra un arbusto en cualquier momento. ¡Oh! Y otro cartel. Si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. No sé cómo llegaron allá mis amigos, pero ya los vamos a ir a encontrar. Creo que ya estamos a la mitad del laberinto. Por allá están los que eligieron la otra palabra, porque se puede leer Jorge Luis Borges de las dos formas. De adelante, o sea, de un costado y del otro. Me parece que estamos dando vuelta a la manzana. Pero no, acá hay otro callejón. Para allá, vamos para allá. A ver. Cartel. No abra nunca una puerta, estás adentro. Pero no sabes cuándo vas a salir, ¿no? Tampoco. En helicóptero, Lu, vamos a salir de acá. Nos van a tener que venir a rescatar. Estamos en un loop. Vamos a volver a No, otra vez. para que veníamos. Me parece por allá, ¿no? Por ahí volvimos. Vamos para allá. Te sigo, Edu. Ya falta menos, nos falta un cuarto de laberinto nomás. Un cuarto de laberinto. Me habían dicho que esto era sencillo, que era un paseo nomás, que no nos perdíamos. Tengamos como un... Ah, un cartel. Si quieres ser un buen escritor, debes ser 1000 veces un buen lector. Vamos a la parte clave. Vamos a la otra mitad del laberinto y por eso salimos por la otra puerta. Alucinante la luna. Cartel. El nombre de una mujer me delata. Me duele una mujer en todo el cuerpo. Y querido, vas a tener que aceptar tu lado femenino. Ya estamos en la otra mitad. Ya estamos en la otra mitad. Nos metimos en la otra mitad. Oh, cartel. La otra mitad del laberinto. Dice: opa, ¿qué recuerdo el suceso o la primera vez que lo recordé? ¿Pastillita roja o pastillita azul? Entramos a la Matrix. Segunda parte. Nuestros amigos ya salieron hace rato. Están cagando de risa porque nosotros todavía seguimos acá. Seguimos perdidos. Caminando un poco más rápido, pero esto ya se parece al proyecto Blair Witch. Vamos a salir. Al fin, me están esperando allá.
acá, mirá. Sí, no sé, esto sigue dando vueltas. Ah, ya está. La cabecita le vemos nomás. Bueno, espero que les haya gustado la experiencia. Uy, me hice sombra. Espero que les haya gustado la experiencia. Y nada, espero que puedan tener la oportunidad de venir a este laberinto que es muy, muy divertido. Bueno, y se nos acabó el viaje, así que ahora estamos volviendo. Saluda ahí. Espero que les haya gustado este vlog. Recuerden darle like, suscribirse al canal y aún así bajito porque ya nos vamos. Gracias por acompañarme en este viaje. Aloha. Señoras y señores, en algunos minutos más aterrizaremos en el aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires.